Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y está en la línea telefónica y como todos los lunes escuchamos su comentario. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Hugo. Pues bueno, no cabe duda que el siglo XXI es un siglo que nos sacude todos los días, es una vida intensa, vivimos como dijera el gran historiador mexicano Luis González y González, vivimos como un pueblo en vilo, siempre en suspenso. Y es un fenómeno de la globalización. Bastaría asomarse hoy, por ejemplo, en Latinoamérica. Ecuador tuvo sus elecciones el día de ayer, gana prácticamente Andrés Arauz, que es un agente afín a Rafael Correa. Lo más seguro es que gane en la segunda vuelta a Guillermo Lasso, un empresario. Y este es el retorno del populismo, este es el retorno de esa política que tanto daño nos ha causado. Brasil nos asombra que el fiscal haya iniciado un proceso en contra de Jair Bolsonaro por su mal desempeño en el manejo de la pandemia. Esto tiene una enorme trascendencia. Pasó casi desapercibido, pero es una decisión de gran trascendencia. Cuba abre a la iniciativa privada una serie de actividades, más de 127 a 2,000. Prácticamente se reserva solo el área de salud, de seguridad y de prensa. Esto es un gran estímulo a la empresa individual, a la iniciativa privada. Es un viraje en donde se está dejando atrás el socialismo que fracasó y que tiene hoy en una profunda crisis al pueblo cubano. Y podríamos asomarnos, por ejemplo, lo que sucedió en Italia. Sergio Mattarella, que es el presidente del Estado italiano, pues ha provocado una crisis ante la renuncia de Giuseppe Conte y le pide más que sorpresa a Mario Draghi, que es una agente que viene de haber sido director del Banco Central Europeo, un europeísta apasionado, para que forme gobierno. Italia es un caso curioso, Hugo. En 75 años de república, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido 69 gobiernos, un promedio de menos de 2 años. O sea, el país que posiblemente haya dado al mundo los mejores pensadores políticos, desde Nicolás Maquiavelo hasta Bobbio, Sartori, Antonio Gramsci, en fin, podemos mencionar a muchos de ellos, pero resulta que vive una permanente inestabilidad y una fragmentación de la lucha política con muchos partidos. 5 estrellas, la Liga, Hermanos Italia, lo cual nos indica lo difícil que es transitar de las ideas a las conductas y a las actitudes cotidianas, a la madurez política. Y bueno, también pasó casi desapercibido el famoso Foro de Davos. Aquí sí quisiera yo detenerme un poco, Hugo, porque este gran ser humano, este líder que sin duda va a trascender, Klaus Schwab, cumplió 82 años, es el creador del Foro de Davos en 1971, tiene 50 años de hacerse anualmente. Ahora se hizo en forma virtual y se convoca en Singapur para el próximo septiembre. Pero quiero repetir 2 ideas que dijo este economista, que él convocó a académicos y se fue convirtiendo en un diálogo mundial de empresarios, de líderes, de políticos, y él dijo 2 ideas. Una, deberemos salir del neoliberalismo en época post-COVID. Fíjate nada más este hombre utilizar esa expresión del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir? Dejar atrás la austeridad, dejar atrás el Estado retraído, sino darle al Estado mayor facultades, que deje de ser el Estado gendarme para apuntalar y para salir en momentos de crisis. Y en la agenda de Davos se anotaron 2 temas principalísimos. Uno, cómo combatir la desigualdad. No cabe duda que la gran asignatura pendiente de la economía, que no se resuelve en forma sencilla, cómo distribuir la riqueza, cómo lograr mayor justicia, mayor equidad. Es una enorme dificultad y diríamos que va a ser uno de los grandes retos del siglo XXI.
Y otra tarea, cómo lograr enfrentar la disminución de la plantilla laboral como consecuencia de las nuevas tecnologías. Después del coronavirus, sin duda, el desempleo va a ser uno de los problemas importantísimos de todas las agendas políticas de las naciones. Y también digo una idea que me parece central. La cooperación público-privada es más necesario que nunca para reconstruir la confianza y abordar los errores cometidos en el 2020, en el 2020. La coordinación del sector público y sector privado. Y tal parece que en México seguimos nadando contra corriente. O sea, la confrontación permanente de sector público y sector privado cuando se requiere más que nunca vincularse en la tarea común y enfrentar problemas. Y todos los días, o casi todos los días, nos encontramos con amenazas después de que se presentó la iniciativa preferente, que sin lugar a dudas no es en búsqueda del Estado como rector, no, es el retorno del Estado como empresario. Y el Estado como empresario en México fracasó. Ahí están consignadas las enormes pérdidas que los mexicanos estamos pagando por querer hacer un Estado que haga negocios. El Estado debe otorgar servicios y hacer obras. Está otorgando eficientemente los servicios elementales a los mexicanos. Está otorgando en forma eficiente la seguridad, la protección a la salud, la educación, que es tan indispensable, la preservación del empleo. Sin lugar a dudas no está cumpliendo con estas sus tareas fundamentales. Entonces, ¿a qué se mete a hacer negocios que además no sabe hacerlos? Esto me parece crucial. Como tú podrás percibir, Hugo, estamos viviendo momentos que todos los días están sucediendo cosas que deben llevarnos a reflexionar y a estar en condición de alerta. Si ya la Suprema Corte rechazó el famoso decreto que había firmado el presidente a sugerencia de Rocío Nale para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y que consideró que estaba atentando contra la Constitución y el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no entonces retirar esta iniciativa que el señor presidente López Obrador ha considerado preferente, que va en el mismo sentido? O sea, ¿para qué desgastarse en pugnas y en incertidumbre? El fin del derecho es provocar certeza, no venir y vivir en esta angustia. Entonces, todo esto me lleva a una conclusión final. O sea, tenemos que asomarnos a ver qué es lo que está pasando en el mundo y tomar nuestras decisiones. Con todo respeto al señor presidente, y me alegra mucho que hoy haya estado ya en la conferencia mañanera y se vea franca su recuperación, pero yo sí le sugeriría que deje de verse en el ombligo y que levante la mirada y vea lo que está sucediendo, porque México no puede seguir navegando, no puede seguir nadando en contra de la corriente. Veamos lo que funciona y lo mejoremos y desechemos lo que definitivamente ya ha demostrado la historia que ha fracasado. Ese sería mi comentario. Nada más una cosa, licenciado, a propósito de esto del sector eléctrico que hablaba y en la lógica de la iniciativa preferente, si supongamos avanza en las cámaras y se aprueba y alguien pues se va a la controversia, con el antecedente de la Corte podríamos ir pensando que la tumbarían, ¿no? Pero usted dice es algo que va a desgastar. Mira, yo creo que Héctor Aguilar Camín ha venido insistiendo, y hay un libro que está circulando ahorita de María Amparo Casar, en donde habla de los asuntos pendientes que están en la Suprema Corte de Justicia. Tal parece que nuestro Estado de Derecho está entrando precisamente en un camino que nos angustia y que es contrario a los fines que el derecho debe buscar. El derecho debe decirnos, ese es el principio del Estado de Derecho, a qué atendernos y cuáles son las consecuencias. Entonces, como tú señalas, si va a tener que terminar a que lo decida la Suprema Corte, si nuevamente va a ser otra decisión judicializada, que caso tiene. Pero además, si ya vimos en qué sentido resolvió la Suprema Corte ante una acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Competencia Económica, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene confrontarse sin lograr un objetivo, sin lograr un fin? Esto es lo que angustia, el no saber bien a bien qué es lo que se quiere. Entonces, yo sí creo
que esta iniciativa debe detenerse porque, como tú lo dices, está condenada. Ya lo dijo, ya la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que hay violaciones al Tratado de Comercio. Entonces, ¿qué caso tiene el Tratado de Libre Comercio? Entonces, ¿qué caso tiene agarrar querellas, confrontaciones inútiles, estériles, que solamente siembran mayor discordia entre sector público y sector privado, que es precisamente lo contrario a lo que dice Klaus Schwab, que hoy más que nunca se requiere la coordinación sector público y sector privado? Licenciado Rodríguez Prats, interesante como siempre. Le escuchamos, le saludamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Igualmente para usted. Son las 2:11 y antes de ir a la pausa, dos cosas. International Tax Review, publicaciones